Hola, bienvenidos a Cuadro 24, a este espacio de entrevistas. Y hoy tenemos el gusto de platicar con el secretario de Cultura del Estado de Puebla, Enrique Glockner Corte. Secretario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gerardo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, marchas forzadas, quedan 4 meses nada más. Llevas 12 con este mes que está corriendo como secretario de Cultura. A bote pronto, un primer balance, ¿cómo te sientes? Ha sido una gran experiencia, evidentemente, el poder encabezar todo lo que tiene que ver con la cultura en un estado tan rico como es Puebla. Puebla tiene una enorme diversidad cultural. Una de las frases que he dicho más en estos meses es que Puebla conecta la Huasteca con la Mixteca. Somos el único estado que tiene dos grandes zonas, regiones del país conectadas por un territorio que es el estado de Puebla. Entonces, entender esa diversidad cultural, entender los pueblos originarios que se asentaron en la parte del Golfo de México, por un lado, y en la Sierra Mixteca, por el otro, pues nos abre la puerta a dos mundos muy distintos, con una cosmovisión muy diferente, pero que en el fondo tienen cosas similares y se han ido conectando a través, decía yo, de este territorio en los 217 municipios. Entonces ese es un primer gran reto. El segundo reto es entender la cultura como cuarto pilar del desarrollo. La cultura es un elemento fundamental para que podamos incidir en diversos aspectos de la vida cotidiana, de la economía, de la parte social, del medio ambiente, porque finalmente todo lo que nos rodea está en torno o tiene que ver con la producción humana y con la generación de conocimiento y de memoria, que es a lo que llamamos cultura. Entonces, el poder entender la cultura y darle otro papel, un papel más relevante, y ponerla a dialogar con aspectos como educación, como desarrollo urbano, como gobernanza, como decía yo, medio ambiente, a través, por ejemplo, de la gastronomía, como la parte económica fundamental, lo que son las industrias culturales, que se conoce también como economía creativa, pues es un reto también importante, decía yo, en un estado que alimenta mucho y que tiene una gran trayectoria en estos aspectos. Y un tercer eje que hemos trabajado también de manera constante es un concepto nuevo que en la academia no se ha explorado mucho, que es el patrimonio comunitario. El patrimonio comunitario se entiende como aquel en el que las personas se congregan en torno a una festividad, a alguna celebración y o algún lugar específico. Yo hago mucho el comentario que en un barrio, por ejemplo, una cancha de fútbol puede ser un espacio de patrimonio comunitario, porque es aquello que genera cohesión social, es aquello que genera identidad, es aquello que le da a los habitantes de un lugar esos elementos que les permiten decir soy de acá. Ese sería, digamos. Entonces, ese ha sido un poco el reto. La verdad es que trabajar en esta administración ha sido muy sencillo. Hay un gran equipo de trabajo en las demás secretarías, hay mucha interacción, interlocución con todos los compañeros secretarios. El liderazgo del gobernador nos permite esa interacción, trabajamos muy de la mano en las diversas dependencias, trabajando mucho con economía, con turismo, con desarrollo rural, desde aquí, desde cultura y con otras, y eso pues facilita mucho igualdad sustantiva de género, tenemos proyectos que hemos hecho de la mano, y eso pues nos ha dado una posibilidad de alcanzar y de dimensionar la cultura en otros aspectos. Me voy al primer eje que mencionabas. ¿Cómo descentralizar? De pronto para los espectadores piensas en cultura y pues empiezas lo que sucede en la ciudad de Puebla. Los eventos en el Zócalo, las galerías que hay, los museos, etc. Pero de pronto nos olvidamos de eso que acabamos de hablar, ¿no? De la Mixteca, la Huasteca, 217 municipios. ¿Cómo descentralizar? ¿Cuál es el reto más importante, más complejo de descentralizar la cultura? Visibilizar la infraestructura cultural del Estado. El Estado tiene, por ejemplo, 618 bibliotecas, es la segunda red más importante del país, la primera es el Estado de México, de las 7.400 bibliotecas que hay en todo México. Entonces, tener casi el 10% de las bibliotecas de un país concentradas en el Estado de Puebla, que además solamente las bibliotecas de Puebla representan el 20% de todas las bibliotecas públicas de Brasil, por ejemplo, de todo un país. Eso en cuanto a la red estatal, pero si le sumamos las bibliotecas que tienen las instituciones de educación superior, si sumamos algunas bibliotecas escolares, Puebla tiene más de 1.000 bibliotecas. ¿Qué tienen que ver las bibliotecas? Las bibliotecas, mucha gente apuesta a que van a desaparecer porque la gente ya no lee, porque ya no utilizamos el objeto
el libro objeto, que ya no es parte de nuestra vida cotidiana, cosa que me parece que por suerte es mentira. Sigue teniendo un rol muy importante el libro como objeto en la vida cotidiana, pero además en lugares donde no hay casas de cultura, donde la gente para reunirse, a llevar alguna actividad, para planear alguna fiesta, para ensayar sus bailables, por ejemplo, pues utilizan mucho las bibliotecas. O sea, las bibliotecas se vuelven verdaderos espacios culturales y desarrollar prácticas de fomento a la lectura, por decirlo también musicales, artísticas, conferencias, se dan muchas pláticas en estos espacios. Entonces, fortalecer la red estatal de bibliotecas ha sido también parte de un reto de estos pocos meses, porque esa infraestructura cultural es muy importante. Otro elemento que tenemos son los museos comunitarios. Los museos comunitarios tienen un reto muy importante porque es donde las personas que van encontrando en su casa, en el campo, cuando trabajan la tierra, van encontrando estas figurillas, van encontrando estos objetos de las culturas originarias y deciden formar un museo comunitario. Estos están a cargo del INAH, no dependen del INAH directamente, pero sí el INAH regula y sí el INAH da como estas licencias para establecer museos comunitarios. Tenemos 18 en el estado. Hay muchas personas interesadas en conformarlo. Hay un mito en cuanto a que si tú tienes piezas arqueológicas en tu casa, te las van a quitar o te van a meter a la cárcel. Esas dos cosas son. El INAH lo que le interesa es catalogar las piezas para ir generando este mosaico de por qué culturas fueron pasando por nuestro estado. Hemos encontrado vasijas mayas, por ejemplo, en el territorio poblano, que pues hay dos hipótesis, obviamente, o que pasaron por aquí en algún ámbito de comercio, o que algunos habitantes de ese territorio aprendieron a partir de alguna enseñanza de los mayas y también generaron algún tipo de objetos con estas técnicas y con estos diseños. Entonces, el fortalecer los museos comunitarios me parece fundamental y nos va a dar, tanto a los poblanos y las poblanas como a quien nos visita, otra perspectiva del Estado. Efectivamente, tenemos ese gran problema que hay en todo nuestro país del centralismo. Lo que no pasa en la Ciudad de México no pasa en el país, lo que no pasa en Puebla, en la Ciudad de Puebla no pasa en el Estado. Pero yo creo que pues la vida cultural se sigue desarrollando. Si pensamos que cultura no solamente son galerías, espectáculos, películas, que cultura es, decíamos, la vida cotidiana misma. Entonces, ese desarrollo cultural lleva cientos de años desarrollándose en cada uno de los lugares. Así que con o sin Secretaría. Con o sin Secretaría de Cultura, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es visibilizar más eso que está pasando en el Estado, esas prácticas. Hay galerías y hay museos independientes también en el interior del Estado. Hay también las bandas. Hay muchas bandas infantiles, muchas bandas juveniles, por iniciativa de los gobiernos municipales, que están ahí, ¿no? Y que también pues son una oferta cultural, artística importante, que, repito, es cosa de visibilizarla. Apenas platicando con un amigo un poco este tema, Oaxaca, cuando hablas del Estado o este territorio, piensas más en el Estado que en el municipio o en la capital. En Puebla es al revés, pero es por eso que existen estas prácticas, existen estos espacios, existen estas iniciativas, simplemente hay que visibilizarlas. Nosotros tenemos una gaceta, tanto de artistas independientes como de los municipios, sumada a la gaceta de oferta artístico-cultural que tenemos en la Secretaría, para que precisamente se pueda visibilizar. Y una campaña que nunca llevé a cabo, pero que me pareció interesante, y también he hecho muchas veces mención de esto, que sea No todo Puebla es Puebla. O sea, no todo lo que pasa en el estado de Puebla es la ciudad de Puebla, es la capital. Entonces, eso me parece fundamental. Pero de que hay actividad cultural, de que hay un gran desarrollo riquísimo en muchos sentidos, hay poblaciones, hablando de economía creativa, que viven de la actividad artesanal, por ejemplo, que también es otro aspecto muy importante de nuestra cultura, y que pues, prácticamente sin esta actividad artesanal, las comunidades no tendrían alguna otra alternativa de generar ingresos, generar recursos. Ahorita mencionabas esta economía creativa. Hace un tiempo leí un estudio de Ernesto Piedras sobre las industrias culturales. De pronto se visualiza, sobre todo desde los gobiernos, como que la cultura, pues hay que meterle una lanita, pero no, lo que nos queda pues, para la cultura, ¿no? Para ser políticamente correcto nada más. Exactamente. Y al final hay toda una industria, o sea, lo que produce la cultura
como aparte del PIB, etcétera, es impresionante. A mí cuando leí esto de Ernesto Piedras me sorprendió mucho, y yo creo que ahí se podría hacer como una mezcla que vamos a invertirle, porque no solamente tiene que ver con todo esto que acabas de mencionar, sino que tiene que ver también con que nos va a dar lana, digamos, ¿no? Así es. ¿Cómo dar pasos hacia allá? Primero invertir, o sea, primero identificar las vocaciones. Hay una herramienta que son los mapeos de economía creativa, los primeros se hicieron en los 90 en Inglaterra, que precisamente buscaban identificar aquellas prácticas artístico-culturales que pudieran darle a otros aspectos ese peso, esa relevancia. Hablando de esto, por ejemplo, cuando te piden una definición de economía creativa, yo utilizo la más simple, la más llana, pero que nos puede dar una luz, es todo aquello que tiene que ver con la propiedad intelectual. O sea, todo aquello en donde la propiedad intelectual es parte fundamental de la generación de riqueza, de la generación de algún recurso, de la producción de alguna innovación o algo que te pueda dar un ingreso, eso es lo que podemos entender como economía creativa. Y hablando de ingreso, cuando hablamos del individuo, pero cuando hablamos, como dices tú, de la suma de todas las partes, ya hablamos de un peso que se conoce como el Producto Interno Bruto. Entonces, se busca, desde hace muchos años, a partir de los 90, que decía yo, por las investigaciones en Inglaterra, que las economías creativas, las industrias creativas, sean reconocidas como el cuarto sector del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué hacer? Identificarlas, primero que nada, ponderar y ver exactamente cuál es el peso que juegan cualquier práctica artístico-cultural. En alguna ocasión, por ejemplo, la industria del tatuaje, por ejemplo, ¿no? O sea, hay zonas en Puebla, en nuestra ciudad, en algunos lugares donde tiene un peso y responde también a esta visión de economía creativa, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cómo generar a partir de esa identificación pues un tipo de estrategia de inversión, de colaboración? Por eso yo te decía, yo trabajo mucho con economía en temas de artesanos, trabajamos mucho también, turismo tiene su propio padrón, lo vamos combinando, cuando desarrollo rural, cuando hacemos alguna feria, algún festival, intentamos incentivar que la gente venga, que venda aquí sus productos. Tenemos un programa que se hace quincenal en la Casa de la Cultura, que es la presencia de los municipios en Puebla. Entonces, invitamos un municipio quincenalmente que difunda toda su actividad, bailables, música, artesanía. Entonces vienen las personas, vienen los productores, las autoridades municipales apoyan dando el transporte a la gente. Entonces tenemos aquí un sábado sí, un sábado no en la Casa de la Cultura, pues eso, visibilizar lo que pasa en nuestro estado. Esa es la parte importante. Pasando un poco al tema personal, ahorita que pensaba en esta pregunta me acordé de Gis y Trino, más como empezaban sus... estaba el Santos estaba un día el Santos. Estaba un día el Santos, estaba un día Enrique Glockner. ¿Cómo fue que llegaste a la Secretaría de Cultura? Pues como suelen pasar estas cosas, simplemente alguien le propuso mi nombre al gobernador, Sergio Salomón, y pues entiendo que de tres personas que estuvimos en ese espacio, en ese lugar, el gobernador decidió nombrarme a mí. Yo no lo conocía de antes, ¿no? Bueno, una vez lo vi cuando fue alcalde de Tepeaca, etcétera, etcétera, por ahí otras historias, pero realmente pues lo he conocido en estos días, en estos meses que hemos estado trabajando juntos, y pues nada, pues a sumarse a un equipo de trabajo, intentar hacer algo por Puebla y pues retomar esto que te digo que me parece fundamental. Yo vengo de muchos años de trabajar sobre todo con gobiernos locales, apoyándolos en las políticas culturales, alineándolas desde una perspectiva más de planeación, de evaluación de estas políticas para una organización mundial de municipios que se llama CGLU. Esa es, digamos, mi trayectoria en lo que tiene que ver con la cultura, y pues de manera implícita al llegar pues había que empezar a ejercer todas estas estrategias que durante muchos años lo hice en otros lugares, durante más de 12 años lo he hecho en otras ciudades, y había que hacerlo ahora en el trabajo cotidiano. De alguna manera el tiempo fue corto, no estoy justificando nada, estoy simplemente estableciendo una realidad. En el año y medio que cuando asumí la responsabilidad yo sabía que iba a tener para poder estar al cargo de esta secretaría, pues no me quise poner de creativo, hablando de economías creativas, no me quise poner de así hacer muchas cosas porque sabía que no se podía. Era retomar algunos temas, platicar con la gente en la secretaría, visibilizar el trabajo de muchas personas que llevan 30 años, 25 años trabajando y que me parece que no les habían dado esa dimensión justa a su trabajo.
Entonces, es un poquito lo que hice. Establecí nada más estos ejes que te platico, que es una manera de acomodar lo que ya existía y, bueno, pues darle a los recursos de todo tipo, no nada más financieros, sino también materiales, humanos, para que encauzarlos, alinearlos, para que se pudieran optimizar estos y poder tener mejores resultados. Es curioso, no sé si existan otros casos, pero bueno, este sexenio, que además se caracterizó por los cambios, inicia con un blogger en la Secretaría de Cultura y cierra con otro blogger en la Secretaría de Cultura, pero además tú que vienes de una familia que ha estado muy cercana a los temas culturales siempre, Julio, Napoleón, o sea, hay una Fritz, es decir, es una familia cercana. Guerrillero cultural por excelencia. Guerrillero cultural por excelencia. ¿Tú, hasta dónde sientes tú que eso te da pues, un bagaje, un andamiaje para enfrentar este reto como secretario de Cultura? Mi barrio me respalda. O sea, sin duda, cada una de las personas que has mencionado tiene su propia actividad y trabajan en lo suyo. Evidentemente, nunca los contrataría porque además eso podría llegar a ser hasta un delito. Pero evidentemente, cuando tengo algún problema, cuando necesito alguna opinión, cuando requiero de algo, pues, o sea, Fritz permanentemente me apoya diciéndome, oye, va a venir tal escritor, ¿no? ¿Quieres que vaya a Puebla, no? Yo le digo, oye, en este tema, es más su campo, la literatura, ¿no? Con Julio, evidentemente, que además tuvo la experiencia de haber estado también aquí, pues de repente también le pregunto algunas cosas, ¿no? De algunos temas de lo que él es experto, todo él como antropólogo tiene un gran trabajo en el estado, sabemos que en los volcanes ha hecho mucho, pero también en otras zonas del estado, entonces, pues sí, así siempre lo he dicho, mi barrio me respalda. ¿Qué pendiente te queda? ¿Qué específico punto que digas, si me hubiera gustado tener más tiempo para trabajar específicamente esto? Yo creo que uno de los temas que sí, por algunos aspectos no se van a concretar bien, y lo he estado trabajando en colaboración con el INA, es este asunto de los museos comunitarios. Este asunto de desarrollar más el concepto del patrimonio comunitario, que a diferencia del patrimonio material, inmaterial y el patrimonio biocultural, nos da una presencia de concientizar que la cultura también tiene esta visión cotidiana, de lo cotidiano. El patrimonio no solamente son aquellas cosas, estos edificios maravillosos que sí, que hay que cuidarlos, preservarlos, conservarlos. Es muy importante el trabajo que se hace en las instituciones para que toda esta herencia que hemos tenido y que tenemos la gran responsabilidad de dejar a los que nos van a seguir, pues es importante. Pero también el patrimonio tiene ese toque de sello de cotidiano, del día a día, de cómo conservamos prácticas que se han llevado a cabo por 15, 20, 30 años y que la gente no lo considera como algo importante, como una parte o un elemento patrimonial. Ese sería para mí un pendiente a desarrollar más, a poderle invertir más tiempo, en tiempos donde, por ejemplo, el turismo en el estado se ha desarrollado mucho. También es una actividad económica muy importante que genera muchos ingresos para mucha gente, pero si no generamos condiciones de protección del patrimonio en todas sus dimensiones, esa ola turística o esa, como ha pasado en muchas ciudades, no hablo de ningún caso en particular, hablamos en lo general, pero sabemos que a veces el gran éxito de algunas ciudades o de algunos territorios se ha vuelto también su gran fracaso, por no saber administrar de manera adecuada los recursos. Oye, y del otro lado, ¿qué dices? Qué bien hice esta parte, qué padre nos salió esto. O sea, ¿qué imagino que son muchas cosas, pero ¿qué legado en especial? Pues mira, el hecho de que el gobernador el año pasado, el 28 de diciembre, haya emitido un decreto para que 2024 sea el año del libro de lectura, pues es que se trabajó en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, pues sí es para mí algo muy satisfactorio, ¿no? Es el primer estado que genera una declaratoria de año en este caso del libro de lectura en toda la República Mexicana. Se había hecho en algunas ciudades del mundo, pero que se sumó a varias estrategias, entre ellas lo que te decía yo de las bibliotecas, que evidentemente por la dimensión, por el tamaño, por el monstruo que es, no hay, o sea, nunca va a haber logros satisfactorios, hay que estar trabajando, pero el hecho de haberlas no se acaba. Las estrategias de promoción de la lectura, la formación de mediadores de lectura, etcétera. Entonces toda esa estrategia de lectura que este año se ha ido llevando a cabo con algunos espacios, algunos diálogos que para el cierre se va a fortalecer todavía más. Para mí es una gran satisfacción haber dejado que 2024
sea el año libre de lectura para las y los poblanos. Secretario, para cerrar, para la gente que no sabe, que pediría lo más breve, un pequeño resumen, hay todo un tema político de la Secretaría de Cultura que no es común, sobre el tema del patrimonio que se extravió, que los chips que se les iban a poner, que si no se los pusieron, un breve resumen de qué pasó y en qué estamos en ese tema. Técnicamente se contabilizó mal en algún momento, o sea, cuando se hizo alguna especie de inventario, no se tomaron en cuenta algunos elementos y tuvo que ver, pues sí, con el hecho de que las piezas se mueven, no existía una instancia que regulara, como por ejemplo sucede en el caso del Imbal, que cuando tú sacas una pieza de un museo hay un registro así puntual y concreto. Acá obviamente los museos sí tienen un inventario, o sea, siempre ha habido un inventario, que quienes están a cargo de estos espacios pues los han ido administrando, y hubo solamente esta especie como de desorden, también con tantos cambios, y que no se atendió, me parece, de manera adecuada. Ya se está atendiendo de manera adecuada. En este momento es una instrucción del gobernador, es una de las grandes preocupaciones del gobernador, dejar un buen legado en ese sentido, que quede clara cuál es el patrimonio de las y los poblanos que nos pertenece, y bueno, se está trabajando en ello, y bueno, pues esperemos que al cerrar la administración podamos ya tener al 100%, pero si no, por lo menos ya se está dejando un mecanismo de seguimiento para poder seguir registrando y establecer cuál es el tipo de piezas y cuál es el tipo de patrimonio que estamos dejando. Es desorden, no corrupción. Hasta donde se ha descubierto, así es desorden, no corrupción. Sobre todo en estas dimensiones, ¿no? Que van de más de 5,000 piezas faltantes, digamos. Sí, sí. Es básicamente un tema de poner orden a las cosas. Secretario, te agradezco muchísimo. Ya nos encontraremos nuevamente en la vida. Siempre será un gusto, mi querido Gerardo. Gracias, Enrique. Secretario, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrevista aquí en 424.